Buenas tardes, vamos a dar clase hoy sobre análisis financiero. Ahí les pasé la asistencia de hoy por si puedan completar. Vamos a dar específicamente el ejercicio, ¿verdad? Vamos a explicar paso por paso cómo hay que concluir cada grupo de índices o índices individuales, porque estos índices financieros, si solamente se ponen los números y no se ponen las conclusiones o las interpretaciones de esos valores, es lo mismo que no existe, ¿verdad? Entonces, hay que saber concluir sobre los datos que estamos sacando. Bueno, voy a proyectar de nuevo y les voy a mostrar justamente el primer ejercicio relacionado a esta unidad. ¿Verdad? Tenemos los datos como muestra aquí, por ejemplo, los pasivos, los activos, en donde nosotros tenemos que discriminar qué son activos corrientes, qué son activos no corrientes. O sea que la sumatoria de nuestros activos corrientes, 15.000, 34.000, 82.000, es la suma de 131.000, en donde implica el activo corriente. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos cuál es el activo corriente, el activo no corriente, que es los 200 más los 24.000, y la sumatoria de ambos para el activo total. Asimismo, en el pasivo también hay que ver hasta dónde es pasivo corriente. Donde habla ya de préstamo a largo plazo, entonces ya es mi pasivo no corriente. Entonces, las provisiones, préstamo financiero, el que no tiene otra descripción, es a corto plazo, y cuentas a pagar proveedor, entonces con la sumatoria da 165.000. Y en este caso, el pasivo no corriente es directamente el préstamo a largo plazo. El capital también es directamente nuestro patrimonio neto, y la sumatoria entonces entre el pasivo corriente y no corriente da entonces 315.000. O sea que estos dos vamos a sumar porque no tenemos aquí, ¿verdad?, ese cálculo. También debe de dar el cuadro de resultados para interpretar o realizar parte de los ejercicios de índice. En este caso dice, determinar e interpretar los índices de liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad. O sea que pide los 4 tipos de índices que utiliza el balance general y el cuadro de resultados, ¿verdad? Esos son nuestros insumos para poder hallar. Y da también como parte del 50% a crédito. Entonces sabemos que esto va a ser mis ventas a crédito, va a ser 300.000, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos serían los datos iniciales. Las primeras, entonces, los primeros índices, como podemos mencionar aquí, ya vimos el cálculo. Entonces, mi activo corriente era 131.000, mi pasivo era 165, y ambos en este caso, ¿verdad?, como la razón corriente sale 0,79 veces, o sea, debajo del rango de 1,5 a 2 veces, en donde la empresa va a poder cubrir esos compromisos a corto plazo, y restando entonces el inventario, que es la razón ácida, entonces salió en este caso también debajo de ese rango, que era 0,5 a 1. Entonces, para hacer una conclusión de liquidez según estos valores, podemos decir que la empresa va a sufrir algunos retrasos de pagos con sus obligaciones o compromisos a corto plazo. Igualmente, restando los inventarios, como vemos en la razón ácida, que es 0,29. Entonces pueden tanto indicar el rango, el valor de cada uno de los índices, y decir qué es lo que está, ¿verdad? Como está debajo del rango en ambos casos, entonces va a tener falencias justamente para poder cubrir o pagarle tal vez al acreedor, al proveedor a corto tiempo, ¿verdad? Porque los índices de liquidez eran cuentas, o sea que se utilizan cuentas a corto plazo, por eso usamos los activos corrientes y pasivos corrientes. Los siguientes índices de endeudamiento ya son justamente ya por el pasivo, por eso son deudas.
Entonces, primeramente, la razón de la deuda en relación a los activos totales y los pasivos, entonces da un 88,7%, donde teníamos un rango hasta 60%, o sea, 40-60 para decir que ese porcentaje de deuda que tiene la empresa es bueno. En este caso está sobreendeudada, o sea que está en el punto en el cual la empresa va a estar comprometida de su autonomía financiera, ¿verdad? Entonces va a tener que estar viendo si va a poder cubrir, va a poder tal vez calificar, como se dice comúnmente, ¿verdad? Y posteriormente la razón neta de la deuda, ya las veces que está implicado nuestro patrimonio en relación a las deudas que tenemos, ¿verdad? Es casi 8 veces, o sea, 7,8 veces es las veces que está implicada nuestro patrimonio en relación a nuestras deudas, ya sea a corto o largo plazo. La razón que le da de la deuda, como decía, es un rango, era máximo 40, o sea que a medida que es mayor que 40 no significa que sea una mejor calidad de deuda, sino que al contrario. Entonces, a medida que es más, es menos, ¿verdad? Porque significa que la deuda que tiene esa empresa es demasiado ya tal vez como para que pueda soportar algún que otra inversión o imprevisto que pueda tener la empresa, ¿verdad? Y por último, la utilidad ante impuestos, como vemos los números de veces antes de ganar, sumado los gastos financieros y dividido ellos, entonces da 2,4, ¿verdad? Entonces, esa sería, voy a admitirla aquí, sería prácticamente la implicancia de ver las veces que está relacionado a los gastos financieros. Estos gastos financieros y utilidad ante impuestos, como vimos anteriormente, está en el cuadro de resultados. Este es la utilidad ante impuestos y los gastos financieros está aquí, ¿verdad? Esto sumado entonces da 60,000 dividido 25, entonces da 2,4 veces. O sea que la cobertura de gastos, teniendo en cuenta los gastos financieros, es 2,4 veces. Indicando esta conclusión general de estos índices de endeudamiento, se podría decir que la empresa debería ver una política o ver el famoso ajustarse en los cinturones para no sobreendeudarse más, o ver la forma de minimizar estos gastos o deudas que está teniendo, ¿verdad? Porque si es que la empresa tiene pensado, sin tener una proyección a futuro de inversión, entonces va a tener ese problema también, ¿verdad? De estar viendo a quién o no cubrirle la deuda, ¿verdad? Y estar eligiendo, le paga a un proveedor, a otro proveedor, entonces va a ser un problema de endeudamiento posteriormente, ¿verdad? En cuanto a los índices de actividad, son 5 ratios entre ellos, ¿verdad? Vemos el periodo medio de cobro, la rotación de inventario y los otros más que están relacionados a las ventas. Bueno, el periodo medio de cobro, de acuerdo a la política que puede tener la empresa, entonces si es que decimos que es de 30 días, en este caso decimos también que puede tener un periodo de gracia, como los préstamos financieros, ¿verdad? Una vez que el mío vence hoy, el día 21, entonces 10 días después, el 31 sería hasta en la fecha tope que yo tendría para pagar. Ya pasa el comienzo de mes, 1 de abril, entonces yo digo que ya estoy en mora. Entonces la empresa tiene que saber cómo lidiar con su cliente, ¿verdad? Y si es que pasó ya los 30 días, le llamo al número 31 y le digo, tiene 9 días de gracia aún para que pueda acercarse a abonar lo que está debiendo, o tal vez espero ya que pase el periodo de gracia y decir, señor, hoy ya estamos en mora, querríamos saber cuándo va a pasar a pagar, o directamente sin comunicación directa con el cliente, tal vez ya le mandamos, vendemos nuestra cuenta en sí, ¿verdad? De la deuda de nuestro cliente y le damos a un consorcio, a una empresa relacionada justamente a las cobranzas que se hace ya a cargo de ese tratamiento con el cliente para poder cobrar. Entonces, si es en este caso de 30 días de
política del promedio medio de cobro al cliente, entonces va a ser un día de mora, ¿verdad? Porque 30 más 10 da 40 y más 1 sería un día de mora tenemos con ese cliente. Hay que ver la política de cobranza. Los costos bienes que compramos también está relacionado a nuestro cuadro de resultados, como vimos. Y esto está aquí, ¿verdad? Debajo de las ventas netas está el costo de 460 y está relacionado con el cliente que es 34,000, porque hay que ver qué es lo que nosotros, con los inventarios que está también del lado del activo que es 82,000, quisiera decir. Bueno, entonces sabemos que todo lo que a mí me costó esos bienes, hay que ver si en el stock cuánto tengo, ¿verdad? Entonces, esa rotación, en este caso sale 5,6 veces, que equivale a 6 veces en el año. O sea que la empresa hace una rotación de inventario de 6 veces. No se puede decir 5,6 porque no se va a hacer 5 veces y la mitad de un día o la mitad de esa compra. Entonces se pone un número entero. En este caso, solamente a modo de ver ese decimal se deja en 2, ¿verdad? Entonces, el otro que es la rotación de activos totales, ya es relacionar las ventas, esas ventas, cuánto están relacionados los activos totales. En este caso sale 1,7 veces, entonces esa es la rotación que se realiza en relación a las ventas y los activos totales, 1,7 veces. En relación a los activos fijos, o sea, en la infraestructura que tenemos, es 2,7 veces relacionada a las ventas. Y en relación a esos clientes es 17,6, o sea que yo ni bien produzco, voy llevándole, el cliente prácticamente está llevando mi producto, está haciendo, por poner un número, casi 18 veces mis ventas en relación a mis clientes. Entonces, los índices de actividad es para saber justamente la actividad, cómo me va, ¿verdad? Si yo estoy vendiendo y estoy, no, o sea, estoy produciendo, no estoy vendiendo, estoy teniendo mucho stock, estoy teniendo una mala política para los clientes para cobrarles, yo estoy trabajando y subsidiándoles también a mis clientes, entonces hay que ver justamente todos esos puntos. Y por último sería ya los índices de rentabilidad. Estos índices de rentabilidad entonces están relacionados con lo que viene a ser ya los activos, las ventas, entre otros, ¿verdad? El MR1, que es prácticamente la rentabilidad en relación a las ventas, entonces mis ventas totales es 600,000 en relación a mi utilidad neta, que está en la parte inferior de mi cuadro, sí. En tu diapositiva estaban índices de actividad, no en el de rentabilidad. Y ahora estoy proyectando. Se quedó colgado. Ahí. Sigue mostrando el de actividad. Se quedó congelado. Ah, Ahí sí, profe, rentabilidad. ya. Bueno, me parece que mi internet entre lo que se muestra tiene que ser más lento. Bueno, rentabilidad. Rentabilidad vimos ya que está en la última parte del resultado, ¿verdad? En donde vemos la utilidad después de impuestos que queda 31,500, como está en miles de cifras, entonces podríamos decir que son 31,500 millones de dólares guaraníes, dependiendo de la unidad de medida que se utilice, ¿verdad? Y en relación a las ventas netas también, ¿verdad? Esas ventas netas que también tenemos en el mismo cuadro. En este caso, entonces lo que hacemos es una división porcentual porque lo que vamos a ver es justamente ese porcentaje de rentabilidad en relación a mis ventas. Entonces, mis ventas es 5,25 la rentabilidad en relación a las ventas después de pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, en el MR2 relacionado a mis activos totales ya sale un poquito más alto, casi 9%. Y ese reflejo de enfoque DuPont ya es relacionado al poder productivo, relacionado a ese
esa rentabilidad de activos total. Entonces, yo lo que hago es multiplicar directamente mi MR1 y también lo que tenía arriba el RAT, que es 1,7. Entonces sale 8,87 igual que el MR2. Entonces mi enfoque DuPont también duplica esa rentabilidad en relación a mis activos totales. Y por último, esa rentabilidad en relación al patrimonio que tengo, ahora cuánto es lo que yo voy sacando de rentabilidad en relación a lo que tengo como patrimonio después de pagar impuestos, o sea, esa utilidad después de impuestos, son ya 78,75%. O sea, acá con su enfoque DuPont, que es prácticamente sobre el capital de accionistas, entonces da también un valor similar al MR3, en donde tiene que reflejar que justamente el MR2 con RCI, ¿verdad? Así como también el MR3, que es relacionado a nuestra rentabilidad al patrimonio, al capital de accionista, es igual también al RCC del enfoque DuPont. Entonces, solamente es cuánto es la conclusión que vamos a ir colocando parte por parte también. No es dejar a secas el porcentaje, el valor, ¿verdad? Que estamos viendo. Había pasado, no sé si pasar otra vez el link de asistencia. Y vamos a hacer el comparativo para que puedan ver también cómo concluir. Les voy a mostrar uno que sea de 2 años. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que hacer los índices de cada año, ¿verdad? Entonces tenemos este balance ya de 2 años donde ya discriminamos, nosotros ya sabemos cuáles son los activos corrientes, no corrientes, los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes, discriminamos y sumamos los, el pasivo total, asimismo también el patrimonio neto. Una vez que ya tenemos cuánto es el valor de cada año de su activo corriente y no corriente, vemos ya el primer índice. Este primer índice, de acuerdo también a un cuadro de resultados, en este caso de ambos años, porque es comparativo, entonces nosotros vamos a utilizarla posteriormente. Aquí, por ejemplo, si vemos que las ventas netas de 50% en ambos años, utilizamos lo mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos los dos valores, esos índices líquidos. Entonces, sale aproximadamente igual. Lo que podemos decir es que la razón corriente en ambos años está dentro del rango o está fuera de rango. Sabíamos que el rango era 1,5 a 2. Y también en su razón ácida es 0,5 a 1. En ambos años va a tener problema de pago la empresa o tuvo problema de pago. ¿Por qué? Porque está debajo de los rangos relacionados a la resta del inventario en su razón ácida. También se puede visualizar, ¿verdad? Que está tipo arañando o arrastrando un pago, ¿verdad? Tal vez retrasado. Entonces, no puede cubrir sus compromisos a corto plazo fácilmente. A ver, ¿cómo se cambia la diapositiva? ¿En qué ven? ¿Índice de liquidez? ¿O no ven? Ahora sí aparece. Me parece que cada un tanto se queda congelado. Bueno. Como les decía, ¿verdad? En este caso, ambos años se ven que están similares los ratios y también están debajo de los rangos, tanto la razón corriente como la razón ácida. Entonces va a tener problema de liquidez o tuvo problema de liquidez en ambos años. La empresa tiene que ver la forma de cubrir a corto plazo justamente esos compromisos que están asumiendo. Luego vemos ya la que viene a ser el endeudamiento. En ambos años vamos viendo que tiene un comportamiento similar, ¿verdad? 58, 58,3, 1,3, 1,4. Entonces vamos viendo también que podemos hacer una conclusión más general, que su calidad de la deuda está sobre el rango o está justito ahí entre 40 y 60. Entonces, tal vez si se endeuda más va a tener problemas de autonomía financiera.
que está comprometido en patrimonio neto sus deudas 1,4 redondeando ambos años. Podemos decir que su calidad de la deuda está también muy alta, o sea que tiene una mala calidad de la deuda porque está ya sobre los 60% y en este caso era hasta 40%. Y las veces de cobertura de lo que es los gastos financieros, entonces en el año 1 era 7,27, estaba implicado y bajó a 4,5. En este caso, como no son similares, hay que mencionar ambos valores que tiene un cambio, una disminución en la cobertura de veces más los gastos financieros de 4,5. Y en el índice de actividad, vamos a ver si va pasando, va a aparecer justamente ya el periodo medio de cobro de ambos años. Entonces sale 36 y sube a 43,5. Entonces, si era 36 en el primer año y tenía tal vez una política de cobro, una política a los clientes de 40 días, el primer año estaba bien, el segundo año tal vez subió un poco, tal vez su periodo de gracia está adentro también, pero si era 30 días, entonces en el primero debería de tener 6 días de gracia, en el otro ya pasa prácticamente 4 días de mora, porque como los días no son día y medio, entonces va a quedar en 44 días el periodo medio cobro del segundo año. Entonces, tiene que ver su política también de cobro a los clientes, porque va subiendo el periodo que está usando el cliente y no está pagando a tiempo, ¿verdad? Hubo una demora de prácticamente 8 días, ¿verdad? Y la rotación de inventario es similar. El primer año es 8, el otro es 7,5 redondeando, quedan 8. Entonces, las veces que va rotando su inventario es 8 veces. En cuanto a su rotación de activos, también son similares. Es décimas, ¿verdad? 2,7 prácticamente están iguales. Entonces, su rotación de inventario en relación a sus activos totales, entonces va a ser 2,7 veces. Y en relación a sus activos fijos, entonces va a ser 5 veces, 5,3, entonces aumentó un poquito a 5,3 su rotación de lo que viene a ser sus ventas a sus activos fijos. ¿Qué eran los activos fijos? Era la infraestructura, que está implicada la venta en relación a la infraestructura. Y las veces que está prácticamente sobre los clientes, estas ventas es de 20 y bajó a 16,5 en el segundo año. Entonces, las veces que tiene la rotación de ventas en relación a sus clientes bajó a 16,5 en el segundo año de 20, ¿verdad? De 20 veces. Y la rentabilidad, por último, nosotros vamos a ver que el MR1 es 7,76 y baja el segundo año. Entonces, ¿qué significa? Que la empresa va teniendo una pérdida, una baja rentabilidad en relación a sus ventas, o sea, después de pagar impuestos. Entonces, hay que ver si tal vez tiene que cubrir o aumentar sus ventas para poder tener un mayor retorno o rentabilidad financiera. Asimismo, en el MR2 de 21 baja a 12,11. Evidentemente, tienen problemas de rentabilidad también en activos totales. En relación a las ventas, su rentabilidad en cuanto a los activos totales es en el primer año de 21,71 y baja a 12,11, casi la mitad de lo que tenía el año anterior. Y por último, entonces su poder productivo que tienen que reproducir directamente, también vemos que sí reproducen ambos años, o sea, esa disminución de 21 baja a 12,11 y su rentabilidad en relación a su patrimonio neto también prácticamente 20% baja, ¿verdad? Disminuye un 20% su rentabilidad en relación a su patrimonio neto de 51,75 al siguiente año, entonces baja a 29,07. Asimismo, ese enfoque DuPont sale, ¿verdad? Directamente relacionado a lo que viene a ser ya
esa implicancia del MR3, en donde el primer año salía 51,75 y el segundo año entonces duplica prácticamente ya lo que es el enfoque DuPont también. Entonces, si tienen consultas relacionadas al ejercicio de índices, espero que hayan entendido un poquito más de lo que ya estarán por entregar hoy, que hoy termina la entrega puntual de los índices financieros. Posteriormente van a tener 3 días de gracia también para los que no van a poder llegar a completar hasta hoy para realizarla. Ahí les envío otra vez la asistencia por si quieran realizarla. Y espero consultas si tienen. Voy a buscar algo acá mientras. ¿Preguntas? ¿Respuestas? ¿Dudas? Les leo mientras que miro. En la hoja dice 22. Hasta mañana. Es que me confunde entre una asignatura y otra. Sí, hasta mañana. No hay drama. Me asustaste, profe. A ver, sí, dice 22. Es que tengo un vencimiento, creo que en el evento de hoy. Y ahí está el que era lo que se tenía que eliminar hoy. Bueno, voy a ver si es que puedo abrir una tareita que tengo acá. Me completaron la asistencia. Vamos a cerrar este. Se quedó lo presente ahí. Yo ya borré mi PowerPoint, sigue presentando. Bueno. ¿Qué tal están para jugar? Para cerrar la unidad. A ver. Mi biblioteca está aquí. Y sería relacionado a la unidad 2, ¿verdad? Análisis financiero. Entonces lo que vamos a hacer es, les paso el juego, voy a proyectar para cerrar esta unidad. Está bajando. Ahí les pasé para que puedan duplicar. Les dejo ahí para que puedan loguearse o hacer por el QR para poder empezar el juego. Tienen 2 segundos. Luca. Luca. Mamá querida, Dios mío, molestia con. Tu papá ya dile, cuando tu papá le manda dile, tengo clase. Siempre me hace lo mismo.
¿Qué más? Igual nomás sin responder, Patti. Lo que se hace es prácticamente sacar el QR para poder entrar en el juego. A ver si entran más. Voy a sacar yo el QR con el link. Entonces ahí envié en el grupo de finanzas el link directamente sin sacar el QR. Pueden poner el número que aparece ahí justamente. Si aparece aunque sea una persona más. Mucho ruido. Graba todo. Gracias, Patricia. Empezamos entonces. Análisis financiero. Y aquí tienen. La primera pregunta sería entonces, el análisis financiero se realiza. ¿Cómo? Dos y tres correctas. Asimismo. Entonces el siguiente. ¿Qué es un índice financiero? Falta una respuesta. Bueno. ¿Con qué parámetros se compara el índice? Con todos los anteriores, ¿verdad? O sea que no solamente un indicador se utiliza varios para poder sacar una decisión. ¿Qué representa el apalancamiento financiero? Aquí ya hablamos de fuentes y uso en apalancamiento, o sea, el capital de trabajo. Bueno. ¿Qué índice pertenece al ratio de liquidez? Prueba ácida. Justamente estábamos dando ese ejercicio recién. Gracias, Ángel. Índice financiero. ¿Qué mide la solvencia de la empresa? Si hablamos de solvencia, ¿qué era? Liquidez, dinero en efectivo, por eso es solvencia. Las fórmulas de actividades son
Este quedó medio congelado. Todas las correctas, ¿sí? Siguiente. ¿Para qué sirve el índice de actividad? Correcto. Índice de endeudamiento, ¿cuáles son? Índice de endeudamiento a corto plazo. Está bien. El mayor índice de endeudamiento, ¿qué significaba? Mayor compromiso. ¿Qué es el índice de rentabilidad? Rosa. Bueno, ¿qué evalúa el índice de rentabilidad? Como dice su nombre, rentabilidad. La relación a su inversión. Y por último, el análisis horizontal. ¿Qué era el análisis horizontal? ¿Qué se analiza ahí en el análisis? Comparar estados de periodos justamente para saber si hubo aumento, disminución, pérdidas o ganancias. Entonces, como Evelyn hizo trampa, Rosa entró tarde, también Ángel. ¿Quién es Ángel? Marco. Bueno, como les dije, tiene esta tarea de la unidad está cerrando prácticamente y tienen que ir viendo para poder completar en el tiempo estipulado justamente.
Entonces, no sé si quién no completó la asistencia para poder pasarle de nuevo. Es solamente, como les dije, no es obligatoria la asistencia, sino que para saber cuántos son los que realmente llegan a ingresar en la clase normalmente. Si no hay dudas, espero que le haya intrigado algo, aunque sea. En la hoja dice 22. Bueno, está. Por hoy entonces llegamos hasta aquí. Si completaron sus asistencias y entregaron sus tareas, pueden comenzar a leer la unidad 3, que creo que ya le voy a abrir el ojito para que puedan ir viendo. ¿Está bien? Dale, chao, chao, Pati.